Bienvenidos al Bibliófilo. En esta oportunidad les traigo una obra bastante entretenida y que también presenta algunos dilemas interesantes. Esta obra la traigo a colación por dos motivos. Uno, la afinidad que tiene con otra obra, ganadora de un premio de novela. Y dos, porque me presenta un ejemplo con respecto a una crítica que hice a la obra de Piedad Bonet. Acompáñenme para descubrir estos puntos de vista sobre la obra Corazón de Napalm de Clara Usón. La obra nos presenta una trama bastante entretenida, donde nos va a contar de una familia promedio en España y dentro va a tejer una tragedia íntima, con una problemática de la sociedad. En primera instancia quiero destacar que realicé una crítica a la obra de Piedad Bonet, donde ella hacía un monumento a la vida de su hijo, quien se suicidó. Los invito a que vean el video sobre mis comentarios de esa obra y aquí los animo para que vean el ejemplo claro de lo que yo mencionaba. Si allí la autora destacaba la tragedia del suicidio de su hijo, yo aquí presento que el tema de esta obra puede ser también algo similar, una historia que conocemos también sobre el gran deterioro que puede haber en los adictos, porque esta obra trae un argumento similar. Su madre estaba enferma, tenía una depresión, una enfermedad por lo visto muy contagiosa y nadie se ocupaba de ella. Así eran las cosas. Me parece muy curioso encontrar esta afinidad de las obras porque fue como si ese ejemplo que yo hubiera puesto, a la vuelta de 2 meses, cuando leí esta obra sin saberlo, se me presentó el ejemplo de lo que yo mencionaba. Por otro lado, me pareció muy curioso encontrar que esta obra, al plantearnos la construcción del personaje y el entorno de España, es muy afín a la otra obra que les mencioné, a la ganadora del premio Alfaguara de novela de 1999, Las últimas noticias del paraíso, de Clara Sánchez. Y en este caso, otra gran coincidencia, también la autora se llama Clara, se nos presentan bastantes afinidades, lo que me hace preguntarme sobre las problemáticas que vivió en esa década España, donde destaca las costumbres de los españoles en esta clase media burguesa, con algunos problemas sobre la libertad y la subsistencia. Sin embargo, debo decir que la otra obra parecía mucho más insípida, pero también mucho más creíble, porque acá algunas veces se traen como de los cabellos secuencias de hechos que resultan algunas veces difíciles de tragar. Tal vez no del todo inverosímiles, pero insisto, de difícil aceptación. Y no porque no puedan pasar, sino más como por la estructura. Porque algunas veces quedamos con la duda de, ¿realmente esto que pasa es tan sencillo que se diera? Que incluso si la comparamos con Temporada de huracanes de Fernanda Melchor, donde la crudeza es mucho más aguda que acá, la estructura nos va llevando y la narración nos va llevando a ese desenvolvimiento en el cual encontramos que los hechos se encadenan perfectamente. En cambio acá, algunos me resultaron, insisto, de difícil aceptación. De todas maneras, voy a destacar algunas reflexiones que me parecieron muy interesantes. Por ejemplo, la gran complejidad que nos presenta de los personajes y asimismo de la vida real. Las personas alternativamente obramos bien, mal o regular. Somos capaces de actos excelsos, de sacrificio o desinterés extremados y también, en según qué circunstancias, de los crímenes más atroces. Pero esa ambigüedad nos desconcierta. No sabemos a qué atenernos. Sí, se podría decir que el personaje principal, Fede, es bastante enriquecedor y nos muestra una gran transformación, que creo que esa transformación está unida al quid del asunto, al tema principal que nos quiere presentar la autora, y es la necesidad del perdón.
Antes de profundizar sobre el tema del perdón, es importante destacar algo que he mencionado en otras obras, y es que la reflexión es un lujo. Y creo que aquí también se ve patente, ya que los personajes pueden cambiar, pueden reflexionar solamente cuando se encuentran en unas condiciones de comodidad que les permiten reflexionar, tanto en el personaje de Federico como en el personaje de Laura, la artista, que también nos va a presentar unos dilemas, pero un poco más enfocados hacia lo artístico. Ahora bien, esta obra trata específicamente sobre el perdón. Cuando lean la obra van a entender que todos los personajes están envueltos hacia el perdón, ya sea consigo mismos, con sus padres, con sus parejas, con otras personas. Me gustó en particular esta reflexión que nos presenta. Así veía yo las cosas. El que la hace, la paga. El criminal ha de purgar su crimen. El asesino debe pudrirse en la cárcel y tras cumplir su condena ha de soportar el resto de su vida el sanbenito, el baldón, el reproche público. Si vive ha de ser con amargura, no le corresponde sonreír ni dormir tranquilo. Desde que Dios murió no existe el perdón. Fue algo que descubrí al poco tiempo de volverme atea. Sin Dios no hay redención posible. La culpa ya no desaparece y se borra para siempre con una confesión sincera. 2 Padre Nuestros y 3 Ave Marías. Sino que queda como una sombra o un pozo muy negro, un residuo maloliente que te emponzoña la conciencia y se adhiere a los recuerdos. Tiene toda la parte importante que tiene esta obra y es el perdón. Asimismo, recuerda mucho la postura existencial de Albert Camus cuando nos presenta en El extranjero el tema de la culpa. Algo que también analizamos en Crimen y Castigo de Dostoyevsky, en donde no solamente existe el castigo, sino de alguna manera también un margen para la redención, que acá pareciera que no se da. También es importante mencionar que no entiendo por qué el libro tiene ese nombre, ya que no se enlaza con lo que cuenta de la historia. Pareciera estar mezclado más con la rabia que sienten los personajes, esa ira, esa furia interna. Nos presenta la perspectiva de Laura, la otra protagonista, cuando va intercalando estas dos narraciones, tanto la de Federico como la de Laura. Y me parece bastante insulso y trivial los dilemas que nos presenta frente a la creación artística. Y es que hablando a través del personaje Laura, que es una artista, nos muestra todo el desconcierto, sus reflexiones sobre lo que es ser realmente artista y también sobre la vocación frente a los artistas y a las ocupaciones. Me gustó en particular la vocación que sí nos presenta el magistrado, el juez, que se desvive por ayudar a los jóvenes y llevarlos por el buen camino, que contrasta contra los cambios que se dan en la artista, que acaso pareciera que fuera reflexiones personales de la autora, porque nos dice así: resulta paradójico, durante años soñaba con poder emplear todo mi tiempo en el desarrollo de mi gran afición, la pintura, y ahora que no solo puedo, sino que debo hacerlo, me da pereza, no tengo ganas. Pintar para mí se ha convertido en un trabajo, un medio de ganarme la vida, de 9 de la mañana a 8 de la tarde, de lunes a viernes, como cualquier currante. Las reflexiones que ella pone aquí en voz de Laura fácilmente pueden extrapolarse a un escritor. Sin embargo, me parece que poco tienen que ver con el desarrollo de la historia, mientras que la vocación que tiene el protagonista Federico en su ocupación para salvar a los jóvenes sí tiene un sentido y un significado mucho más profundos. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Nuevamente los animo a que lean esta obra para que primero revisen si el ejemplo que planteo con respecto a la crítica de Piedad Bonet aquí se ve remarcado, porque justamente nos muestra cómo ver el deterioro de los adictos, y más si son familiares, son una tragedia enorme, equiparable a ese suicidio, porque es un largo trajinar de una muerte lenta. Y por el otro, para que se dejen entretener con esta maravillosa historia de cambio y redención que nos presenta, y verificar si al final ustedes creen que la falta del perdón que nos podamos dar a nosotros mismos o la sociedad a nosotros nos puede llevar a un final similar.
Espero que me dejen sus comentarios, que se suscriban al canal y hasta una próxima oportunidad. Gracias.